El dolor en la parte baja de la espalda de Roxy Brightwater hizo que se quedara inmóvil con el pincel en miniatura entre los dedos. Una gota de pintura acrílica azul salió volando, dejando una marca en la cara de porcelana de la muñeca casi terminada. «Mierda», susurró, dejando el pincel a un lado y cogiendo el disolvente. El taller de la primera planta de su casa en los suburbios de Filadelfia era su santuario, una pequeña habitación con una iluminación perfecta, estanterías llenas de herramientas y piezas en miniatura de arcilla polimérica, porcelana y tejidos. Las paredes estaban adornadas con fotografías de sus mejores obras, muñecas de colección, cada una de ellas valorada en miles de dólares y que adornaban los hogares de coleccionistas de todo el mundo. Roxy limpió suavemente la mancha y se enderezó, retorciéndose contra otra oleada de dolor. Era el tercer mes que la espalda le impedía trabajar correctamente. Al principio había ignorado las molestias, achacándolas a las largas horas que pasaba en la misma postura trabajando con pequeñas piezas de muñecas. Luego empezó a tomar analgésicos, pero en las últimas semanas, incluso los más fuertes solo le habían ayudado durante un par de horas. En la planta baja se oyó un portazo. Garrett había vuelto del trabajo. En el pasado habría bajado a reunirse con su marido, pero hoy el dolor era peor que de costumbre, y tenía un plazo de entrega. Un cliente de Japón esperaba su nuevo trabajo para dentro de 15 días. Roxy oyó los pasos de su marido en la escalera, pero pasó por delante de su taller y fue directo al dormitorio. Un comportamiento típico últimamente. Suspiró y se levantó, decidida a salir a verle después de todo. Garrett Brightwater estaba junto al armario, mirando sus camisas. Un hombre alto y recto de 42 años, con barba incipiente y los movimientos seguros de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Su exitosa carrera en Lamont Properties lo había convertido en un hombre seguro de sí mismo, incluso arrogante a veces, sobre todo en los 2 últimos años. «Hola». Roxy se apoyó en el marco de la puerta. «¿Qué tal el día?» Garrett apenas giró la cabeza. «Ha ido bien. Cerramos un trato con West Bridge Development. Cena con clientes mañana. Volveré tarde». «¿Otra vez?» La voz de Roxy se quebró involuntariamente. «Es la tercera vez esta semana». «Es mi trabajo», le cortó. «A diferencia de otras personas, no puedo quedarme en casa jugando a las muñecas». Roxy sintió que se le tensaba la mandíbula. 10 años de matrimonio y durante todo ese tiempo había oído comentarios como aquel. Rara vez al principio, luego cada vez más a menudo. Primero había dicho, «tu afición», luego, «tu taller», y ahora simplemente «jugar a las muñecas». Como si no se hubiera dado cuenta de que sus obras se vendían por sumas de 5 cifras, que recibía encargos de todo el mundo, que los críticos la calificaban de innovadora en la escultura en miniatura. «Mañana tengo cita con el médico», dijo en lugar de contraatacar. Llegaban los resultados de la resonancia magnética. Garrett se encogió de hombros, sin levantar la vista de su elección de ropa. «¿Qué van a decir? ¿Que has estado demasiado tiempo sentado sobre tus muñecas? El dolor se está volviendo insoportable. Podría necesitar un tratamiento serio. Coja un taxi. Antes le habría dolido, le habría hecho rogar que la atendieran. Ahora se daba la vuelta y volvía al taller. Ya no podía concentrarse en su trabajo y se quedó sentada mirando a la muñeca casi terminada, una bailarina de época con cara de porcelana y un traje de seda auténtica, finamente detallado. Algo se había roto en su relación hacía unos 2 años. Garrett siempre había sido ambicioso, pero antes eran un equipo. Apoyaba su creatividad, se enorgullecía de sus éxitos. Algo había cambiado cuando lo ascendieron a subdirector de Lamont Properties. Nuevos amigos, cenas con clientes, retrasos en el trabajo. El teléfono de Roxy vibró. Un mensaje de su hermana mayor, Tess. «¿Cómo está tu espalda? Me pasaré mañana después del médico y te traeré ese té de hierbas del que te hablé». Sonrió.
Al menos alguien se acordaba de sus problemas. La mañana siguiente recibió a Roxy con una nueva oleada de dolor. Le costó levantarse de la cama, intentando no despertar a Garrett, que volvió pasada la medianoche, ligeramente achispado. Una ducha caliente la ayudó un poco, pero casi chilló al apoyarse en el lavabo. La clínica estaba a 20 minutos en coche. Durante todo el trayecto en taxi, Roxy repasó mentalmente los posibles diagnósticos. ¿Una hernia? ¿Un nervio pinzado? ¿Algo más grave? El doctor Elliot, un hombre bajito de ojos amables y barba canosa, la recibió en su despacho, donde sus escáneres ya aparecían en la pantalla del ordenador. Señora Brightwater, le señaló una silla. Siéntese. Tenemos los resultados. Pasó los 10 minutos siguientes explicando que los escáneres mostraban una hernia discal masiva que presionaba las terminaciones nerviosas. Dado el tamaño de la hernia y el grado de compresión del nervio, recomiendo cirugía, concluyó. Y lo antes posible. Si no se elimina la compresión nerviosa, existe el riesgo de consecuencias irreversibles. ¿Cirugía? Roxy sintió que se le secaba la boca. ¿Es muy grave? Es un procedimiento estándar, pero el periodo de recuperación llevará tiempo. Se tarda de 6 a 8 semanas en volver completamente a la normalidad. Durante las 2 primeras semanas necesitarás mucha ayuda con las tareas domésticas. Roxy asintió, intentando asimilar la información. 2 meses sin trabajar significaba retrasar todos los pedidos, pero no había elección. El dolor se estaba volviendo insoportable. ¿Cuándo podemos programar la operación? Tenemos de plazo hasta el próximo martes. Cuanto antes mejor. Faltaban 4 días. Repasó mentalmente su lista de tareas. Avisar a los clientes, preparar la casa, conseguir la ayuda de Tess. Bien, aceptó. El doctor Elliot le dio una remisión y una lista de las pruebas necesarias y le explicó detalladamente cómo prepararse para la operación. De camino a casa, Roxy llamó a Garrett, pero no contestó. Dejó un mensaje. Tengo que hablar seriamente. Tengo una hernia y necesito operarme el martes. El silencio la recibió en casa. Garrett seguía trabajando, aunque era viernes por la tarde. Caminó despacio hasta el taller y se sentó frente a la muñeca inacabada. Tenía que terminarla al menos antes de la operación. Por la noche, cuando Garrett regresó por fin, Roxy lo esperaba en la cocina con la cena calentada. ¿Has escuchado mis mensajes?, preguntó ella cuando él entró y tiró la chaqueta en el respaldo de una silla. Acabo de llegar, respondió él sin mirarla. ¿Algo urgente? Roxy respiró hondo. Tengo una hernia discal y me operarán el martes. Tardaré unos 2 meses en recuperarme. Garrett se quedó inmóvil, mirándola por fin. ¿El martes? Pero tenemos programada una presentación para inversores de Europa. Estaré fuera todo el día. Roxy sintió que algo en su interior se quebraba. Garrett, es una operación de columna. Voy a necesitar que alguien me recoja en el hospital, que me ayude los primeros días. Se pasó una mano por el pelo, claramente molesto. ¿No podías esperar una semana más? Me juego mucho. El médico ha dicho que no podemos retrasarlo. Me arriesgo a sufrir daños permanentes. Por supuesto, resopló. Como siempre, todo tiene que girar en torno a ti y a tus problemas. No era justo, y ambos lo sabían. ¿Cuándo había sido la última vez que ella le había pedido algo? Por no hablar de que eran sus ingresos por la venta de muñecas los que les habían permitido comprar esta casa hacía 6 años, cuando la carrera de Garrett aún estaba en pañales. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Garrett estaba metido en su portátil, ignorando su presencia. Roxy intentó leer, pero el dolor y el resentimiento le dificultaban la concentración. Durante el fin de semana, la situación no hizo más que empeorar. Garrett apenas estaba en casa, alegando los preparativos de un importante negocio. Roxy se preparó para la operación, terminar asuntos urgentes, llamar a los clientes, explicarles el retraso de los pedidos.
El lunes, víspera de la operación, estaba haciendo la maleta para ir al hospital cuando se dio cuenta de que el armario de Garrett estaba medio vacío. Algunas camisas, un traje, ropa de verano, todo había desaparecido. Lo encontró en el salón, guardando papeles en un maletín de cuero. ¿Vas a alguna parte?, preguntó, sintiendo que el corazón se le apretaba de presentimiento. Garrett se enderezó y su rostro adoptó una expresión distante. Tenemos que hablar, Roxy. Ella se hundió lentamente en la silla, sin confiar en sus piernas. Te escucho. Mañana no iré al hospital contigo, comenzó él evitando su mirada. Después de la presentación, vuelo al Caribe. ¿Al Caribe?, repitió ella incomprensiblemente. ¿Ahora? ¿Cuando me operen? No me voy solo, continuó mirándola por fin. Paris Lamontagne viene conmigo. No es solo un viaje de negocios. Paris Lamontagne, hija del dueño de la agencia, 27 años, licenciada en empresariales y recién incorporada a la empresa. ¿Me estás dejándome? Las palabras apenas salieron de su garganta reseca. Garrett asintió. Paris y yo salimos desde hace 3 meses. Iba a decir más tarde, pero tu operación complicó las cosas. 3 meses. Todo el tiempo que ella estuvo luchando contra el dolor, él estaba saliendo con otra persona. ¿Y decidiste decirme esto el día antes de la operación? No reconoció su voz. Tan tranquila sonaba, a pesar de que todo se desmoronaba por dentro. No lo había planeado así, pero sí, me voy. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo, Roxy. Tú vives en tu mundo de muñecas, yo sigo adelante con mi carrera. Simplemente nos distanciamos. ¿Qué sugieres que haga? ¿Quién va a ayudarme después de la operación? Garrett se encogió de hombros con fingida indiferencia. Tienes una hermana. O contrata a una cuidadora. Ganas dinero con tus muñecas. Roxy se quedó atónita. 10 años de matrimonio terminaban así. Una traición fría y calculadora en el momento en que más necesitaba apoyo. ¿Cuándo vas a volver? Fue todo lo que pudo preguntar. Dentro de 15 días. Para entonces tendré el resto de mis cosas y un nuevo lugar donde vivir. La casa tendría que ser vendida, por supuesto. La casa que había pagado. La casa en la que había puesto su alma, creando un espacio acogedor para que vivieran juntos. Vete, dijo en voz baja. Vete ya. Garrett asintió como si lo hubiera estado esperando. Recogió su maletín, sacó del pasillo la maleta que había preparado con antelación y se dirigió a la puerta. Por cierto, ya he reservado al tasador para el mes que viene, para la venta de la casa. La puerta se cerró de golpe y Roxy se quedó sola, con la espalda apuñalada por el dolor y el corazón roto en 1000 pedazos como una muñeca de porcelana caída desde lo alto. El despertador sonó, atrapando a Roxy en esa zona gris entre el sueño y la realidad, donde la realidad aún no se había derrumbado con todo su peso. Por un momento se olvidó de todo. La inminente operación, Garrett, su traición. Entonces la invadió una oleada de recuerdos y abrió los ojos bruscamente, contemplando el vacío del dormitorio. Eran las 6 de la mañana. La cama de al lado estaba intacta. Garrett no había pasado la noche en casa. Claro, ¿por qué no pasar la última noche antes de irse con su amante? Roxy se incorporó lentamente, retorciéndose contra el dolor que sentía en la parte baja de la espalda. Ni siquiera había llorado después de las revelaciones de la noche anterior. Había un vacío en su interior, como si toda emoción se hubiera evaporado de golpe, dejando solo entumecimiento. La operación está prevista para las 11. Tenemos que estar en el hospital a las 9. Se levantó con cuidado y revisó la bolsa que había preparado el día anterior. Albornoz, zapatillas, artículos de higiene, 2 novelas favoritas, un cargador de móvil. Todo lo que podría necesitar en el hospital durante los próximos 3 días. Al bajar a la cocina, Roxy oyó un ruido en el pasillo. El corazón le dio un vuelco. ¿Había cambiado de opinión Garrett? Aceleró el paso todo lo que el dolor le permitió y se quedó inmóvil en la puerta. Garrett había vuelto, pero no solo.
Junto a él había una mujer joven, alta, delgada, con el pelo rubio perfectamente peinado y vestida con un caro traje de lino. La mismísima Paris Lamontagne. Hablaban en voz baja mientras Garrett sacaba su segunda maleta del armario. ¿Qué hace ella aquí? La voz de Roxy sonó inesperadamente fuerte en el silencio matinal. Ambos se giraron bruscamente. La irritación apareció en el rostro de Garrett, rápidamente sustituida por una falsa calma. Paris parecía más aburrida que avergonzada, como si la situación no fuera más que un pequeño retraso antes de sus vacaciones. Roxy, asintió Garrett como si fueran conocidos casuales. Nos llevamos el resto de mis cosas. ¿A mi casa? ¿El día de mi operación? Le costaba pronunciar cada palabra, con la garganta apretada por la rabia. Nuestro vuelo es esta tarde. Garrett se encogió de hombros. Y esta sigue siendo nuestra casa. Paris le dirigió una mirada apreciativa. Tenía una mirada de superioridad mal disimulada. Era unos 10 años más joven que Roxy, y toda su postura decía: «Mírame y mírate. No me extraña que me eligiera a mí». «¿Por qué no esperas en el coche?» Garrett se volvió hacia Paris. «No tardaré». Ella asintió, dedicándole una sonrisa deslumbrante, y se bajó, lanzando a Roxy una última mirada condescendiente. En cuanto se cerró la puerta, Roxy sintió que una oleada de rabia desplazaba el entumecimiento. «¿La has traído a nuestra casa? ¿Hoy?» «No te pongas dramática», le hizo un gesto con la mano mientras seguía empaquetando. «Creía que ya estarías en el hospital. Mi enfermera vendrá dentro de una hora, y tú lo sabías». Garrett se enderezó y la miró con una irritación mal disimulada. «Mira, Roxy, no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Recojo mis cosas y me voy. Tienes que centrarte en la operación. Cuando vuelva dentro de 15 días, podremos discutir los detalles del divorcio y la venta de la casa». «¿Detalles del divorcio?», se rió con tristeza. «Ya te has decidido, ¿verdad? 10 años de matrimonio y te vas con la primera chica guapa que quiere tu trabajo». La cara de Garrett se ensombreció. «No digas eso de París. Ella entiende mis ambiciones, mis metas. Me apoya. No se sienta en casa a jugar con sus muñecas. Esas muñecas pagaron la mitad de tu educación y la entrada de esta casa», le recordó Roxy. «Cuando no eras nadie en la agencia de tu futuro suegro, fueron mis juguetes los que nos mantuvieron. Y nunca dejas que lo olvide, ¿verdad?», espetó, cerrando la maleta de golpe. «Te diré una cosa, Roxy. París cree en mí. Ella ve mi potencial, sin mirar más allá. Con ella podría ser socio de una agencia en 1 año o 2, y contigo siempre seré el marido de esa mujer que hace muñecas caras». Roxy lo miró, sin reconocer al hombre con el que había vivido 10 años. ¿Cuándo había llegado a ser tan cínico, tan calculador? ¿O siempre había sido así, y ella se negaba a verlo? «¿Así que se trata de una carrera?», preguntó en voz baja. «¿Estatus? ¿Estás cambiando a nuestra familia por estatus?». Garrett recogió su maleta y se dirigió a la puerta. «Se trata del futuro, Roxy. Tenemos caminos diferentes. Asúmelo». Se marchó sin mirar atrás, dejándola sola en el pasillo de la casa que compartían. A través de la ventana, lo vio meter la maleta en el maletero del caro Lexus plateado. Paris lo abrazó antes de subir al asiento del copiloto. Roxy bajó lentamente a la banqueta del vestíbulo, sintiendo que le temblaban las rodillas. 10 años de matrimonio habían terminado así, sin peleas, sin intentos de salvar la relación. Simplemente había elegido la opción más fácil, brillante y lucrativa. El timbre de la puerta la sacó de su aturdimiento. En el umbral estaba Tess, su prima, una mujer bajita, enérgica, con un corte de pelo corto y mirada decidida. «¿Preparada?», preguntó al entrar en la casa. «Tenemos tiempo para tomar el té antes de...». Tess dejó de hablar al ver la cara de Roxy. «Garrett se ha ido», contestó Roxy con sencillez. «Con la hija del dueño de la agencia.
Esta noche vuelan al Caribe. Tess se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Hoy? El día de tu operación. Roxy asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas que ayer no tenía. Sí, acababa de recoger sus últimas cosas. La trajo aquí, directamente a la casa. ¡Qué cabrón! Tess golpeó la pared con el puño, furiosa. Siempre supe que era egoísta, pero esto es simplemente inhumano. Roxy por fin dejó correr las lágrimas. Corrían por sus mejillas, goteando por su camiseta, y no intentó detenerlas. Tess la abrazó con suavidad, teniendo en cuenta su dolorida espalda. Llora, susurró. Déjalo salir. Y luego haremos las maletas e iremos al hospital. La operación es lo más importante ahora. Estuvieron sentadas así unos minutos, Roxy llorando y Tess acariciándole la espalda y los hombros sin decir una palabra. Por fin Roxy se enderezó y se secó la cara mojada. Lo siento, no debería estar tan deprimida antes de la operación. Tienes todo el derecho a estar de mal humor, dijo Tess con firmeza. Era un auténtico cabrón. Pero vamos a ocuparnos primero de tu espalda antes de decidir qué hacemos con tu exnovio. Roxy sonrió débilmente, agradecida por el apoyo. Tess siempre había sido su apoyo en los momentos de necesidad. Cuando sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 15 años, había sido Tess, solo 5 años mayor que ella, quien se había hecho cargo de Roxy, de 18 años. «Voy a preparar té», dijo Tess, dirigiéndose a la cocina. «Luego cogeremos tus cosas y nos iremos. Todo irá bien, te lo prometo». Roxy asintió, secándose las últimas lágrimas. No era momento para debilidades. La operarían y luego se recuperaría. Y cuanto antes se recuperara, antes podría volver al trabajo, a sus muñecas, que nunca la habían traicionado. Tess se afanaba en la cocina preparando un desayuno ligero y té. Roxy estaba sentada a la mesa, repasando distraídamente los acontecimientos de las últimas 24 horas. «¿Te quedarás conmigo después de la operación?», preguntó. «Por supuesto», asintió Tess. «Ya me he tomado 15 días de permiso. Estaré pegada». «Gracias», sonrió Roxy débilmente. «No sé qué haría sin ti». «¿Para qué más sirve la familia?». Tess le puso una taza de té delante. «Por cierto, he llamado a mamá, ella también vendrá en cuanto pueda». La madre de Tess, la tía March, vivía a 2 horas de distancia, en una pequeña ciudad costera. Tras la muerte de los padres de Roxy, se había convertido en su segunda madre. A pesar de la traición de Garrett, Roxy sintió que le invadía el calor. Aún tenía una familia de verdad que no la abandonaría en un momento de necesidad. El desayuno transcurrió en relativo silencio. Roxy se obligó a comer, aunque no tenía apetito. Luego recogieron las últimas cosas y Tess la ayudó a subir al coche. El trayecto hasta el hospital duró unos 20 minutos. Durante todo el trayecto, Tess estuvo contando anécdotas divertidas de su trabajo en la agencia de publicidad, claramente intentando distraer a Roxy de sus sombríos pensamientos. A mitad de camino, sonó el teléfono de Roxy. El nombre de Garrett apareció en la pantalla. Se quedó paralizada sin saber si contestar o no. «¿Quieres que hable con él?», sugirió Tess mirando la pantalla. Roxy negó con la cabeza y pulsó el botón de recepción. «Roxy». La voz de Garrett sonaba extrañamente distante, como si estuviera llamando a un desconocido. «Estoy en el aeropuerto. Quería decirte que no esperes que te ayude después de la operación. Ya lo has dejado claro», dijo ella con frialdad. «No, no lo entiendes», dijo con un deje de irritación en la voz. «Estoy harta de tratar contigo. Todos estos años, solo con tus problemas, tus dolencias, tus muñecas. Necesito unas vacaciones de verdad, ¿sabes?». Roxy sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Todos estos años? ¿Jugueteando con ella? ¿Cuándo había sido la última vez que le había pedido algo que no fuera simple compañía humana? «Lo comprendo». Su voz sonó inesperadamente tranquila.
Por fin has mostrado tu verdadera cara. No seas dramática, resopló. París y yo nos vamos 15 días. Cuando vuelva, me pondré en contacto con un abogado para hablar del divorcio. Y sí, habrá que vender la casa. Se oyó una voz de mujer de fondo, diciendo algo sobre el aterrizaje. Tengo que irme, dijo Garrett. Buena suerte con la operación. Garrett lo detuvo Roxy. Cuando vuelvas, aquí no habrá una puerta abierta esperándote. Se echó a reír. Estoy segura de que nuestros abogados lo arreglarán todo. Adiós. La llamada se cortó. Roxy colgó lentamente el teléfono, sintiéndose extrañamente entumecida. Tess la miró preocupada, sin apartar los ojos de la carretera. ¿Qué había dicho? Que estaba harto de perder el tiempo conmigo, respondió Roxy en voz baja. Que necesitaba un descanso de mí y de mis problemas. ¡Qué cabrón!, exclamó Tess, como si alguna vez hubiera sido una carga para él. Fue él quien estuvo colgado de tu cuello durante los primeros años de vuestro matrimonio mientras él seguía con su carrera. Roxy asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó su primer encuentro, en la galería donde se habían expuesto sus primeras obras. Garrett era entonces ayudante de uno de los invitados a la exposición, un joven ambicioso con un brillo en los ojos. Admiraba sus muñecas, su talento. Dijo que nunca había conocido a una mujer tan extraordinaria y creativa. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo su admiración se convirtió en condescendencia y luego en franco desprecio? Tal vez comenzó cuando fue ascendido a gerente junior en Lamont Properties, o cuando su obra empezó a exponerse en prestigiosas galerías y sus precios subieron hasta las decenas de miles de dólares. Tal vez simplemente no podía soportar su éxito. Ya hemos llegado. La voz de Tess la sacó de sus cavilaciones. El hospital los recibió con una limpieza estéril y olor a desinfectantes. El registro fue rápido. El doctor Elliot lo había preparado todo con antelación. Acompañaron a Roxy a su habitación, donde una enfermera la ayudó a ponerse la ropa de hospital. Cirugía dentro de 2 horas, dijo la enfermera, anotando algo en un portapapeles. El doctor Elliot la visitará antes de esa hora. Mientras tanto, descanse. Cuando la enfermera se marchó, Tess se sentó junto a la cama de Roxy. ¿Preocupada? Un poco, admitió Roxy, pero más por lo que vendrá después. La casa, el divorcio, el trabajo. Ya pensaremos en eso más tarde, dijo Tess con firmeza. Ahora se trata de la operación, y luego te ayudaré con todo lo demás. Te lo prometo. Roxy le apretó la mano agradecida. «Sabes», dijo tras una pausa, «quizás sea lo mejor. Hacía tiempo que sentía que algo iba mal, pero no quería admitirlo». «Te mereces algo mejor», asintió Tess. «Alguien que aprecie tu talento, tu bondad, alguien que no te abandone cuando lo necesites». El doctor Elliot entró en la habitación con su característica sonrisa tranquilizadora. «¿Cómo se encuentra, señora Brightwater? ¿Lista para la operación?» Roxy respiró hondo y asintió. No era el momento de pensar en Garrett y su traición. Ahora debía concentrarse en su salud. «Sí, doctor, estoy preparada». El aeropuerto internacional de Filadelfia bullía con la habitual actividad diurna cuando Garrett Brightwater y Paris Lamontagne entraron en la espaciosa sala de embarque, rodando tras ellos sus costosas maletas de ruedas. Garrett iba vestido con un traje de lino beige claro y gafas de sol que le daban el aspecto de un exitoso hombre de negocios listo para unas vacaciones tropicales. Paris, con un vestido de seda blanca y un voluminoso bolso de paja al hombro, parecía la modelo de la portada de una revista de viajes. «Tenemos que ir a facturación de Caribbean Airlines», dijo Garrett, estudiando el tablero electrónico. «Allí, segunda fila». Paris asintió, sin apartar los ojos de la pantalla de su smartphone. Tecleaba rápidamente, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. «¿Se encuentra bien?», preguntó Garrett, dándose cuenta de su tensión. «Sí,
Solo estoy comprobando algunas cosas del trabajo, sonrió, guardando el teléfono en el bolso. Quiero asegurarme de que todo está bajo control mientras estamos fuera. Se dirigieron a la recepción, donde la cola avanzaba inesperadamente rápido. Garrett sintió un subidón de adrenalina, una mezcla de excitación y un ligero sentimiento de culpa que estaba reprimiendo cuidadosamente. La llamada de Roxy antes de salir para el aeropuerto había sido desagradable pero necesaria. Una ruptura limpia era lo que necesitaba, sin reticencias, sin falsas esperanzas. Estoy deseando que lleguemos a la playa, murmuró Paris acurrucándose contra su hombro. 2 semanas solos tú y yo, el mar y cócteles. Y sin preocupaciones, sonrió, rodeándole la cintura con los brazos. Sin problemas con exmujeres, sin hospitales, sin dramas. ¿Ex-esposas? Paris enarcó una ceja. Aún no estáis divorciados. Es una formalidad, le quitó importancia Garrett. En cuanto volvamos, me pondré en contacto con un abogado. Venderemos la casa, nos repartiremos el dinero y seré libre. Estupendo, sonrió Paris, pero su mirada se tornó dura por un momento. No me gusta dividir lo que es mío. Garrett sintió un agradable escalofrío. Paris no se parecía en nada a Roxy. Decidida, ambiciosa, de dientes afilados. Justo el tipo de mujer que necesitaba para la siguiente etapa de su carrera. Con ella, la hija del dueño de la empresa, sus posibilidades de convertirse en socio se multiplicaban. Se dirigieron al mostrador de facturación, donde una joven uniformada les sonrió. «Buenas tardes. ¿A dónde vuelan hoy?» «Santa Lucía». Garrett mostró sus pasaportes y las impresiones de los billetes electrónicos. «Clase business». La empleada empezó a introducir los datos en el ordenador, pero pronto su sonrisa fue sustituida por una expresión de desconcierto. «Lo siento, señor, pero no veo su reserva en el sistema. ¿Cómo es posible?» Garrett frunció el ceño. «Tengo la confirmación. Aquí tiene el número de reserva». Mostró la carta en su teléfono. La mujer la examinó y volvió a mirar el ordenador. «Veo que la reserva está hecha, pero...» Vaciló. Se canceló esta mañana, a las 8:32. ¿Cancelado? Garrett sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por quién? El sistema dice que la cancelación fue hecha por el titular de la tarjeta de crédito que hizo el pago. Se ha solicitado un reembolso completo. Garrett se volvió lentamente hacia Paris, pero ella parecía igualmente sorprendida. Debe de haber algún error, dijo, intentando mantener la calma. Yo pagué estos billetes y desde luego no cancelé la reserva. Por desgracia, no puedo facilitarle más información, dijo ella en tono de disculpa. Pero si quiere, puede comprar billetes nuevos. Tenemos asientos para el vuelo de hoy. Garrett respiró hondo. No era más que un pequeño contratiempo. Desagradable, pero solucionable. De acuerdo, compremos nuevos billetes. 2 clases business a Santa Lucía. Mientras el empleado introducía sus datos, Paris golpeaba nerviosamente el mostrador con las uñas. «¿Cómo es posible?», susurró. «Seguro que...» «No he cancelado la reserva», dijo Garrett. «Quizá fuera un fallo técnico». «Muy bien. 2 billetes de clase preferente a Santa Lucía, con salida hoy a las 16:40, anunció. El coste total sería de $7,200. Garrett silbó. Más caro de lo que esperaba, pero no había elección. Sacó una tarjeta de crédito platino de la cartera y se la tendió. «Perdón por el retraso. Pagando». El empleado pasó la tarjeta por el terminal, pero en la pantalla apareció un mensaje de error. «Parece que hay un problema con su tarjeta», dijo. «¿Podría proporcionarnos otra?» Garrett frunció el ceño y sacó una segunda tarjeta, una negra con un límite de crédito aún mayor. Lo mismo. Tercera tarjeta, denegada. Cuarta tarjeta, denegada. ¿Qué está pasando? Empezaba a perder la paciencia. ¿Hay algún tipo de fallo en su sistema? Señor, el sistema muestra que todas sus tarjetas han sido bloqueadas por el banco emisor,
dijo en voz baja, intentando no llamar la atención de los demás pasajeros. Quizá debería ponerse en contacto con su banco. Garrett sintió que le corría el sudor por la frente. Sacó rápidamente el teléfono y abrió la aplicación bancaria. La contraseña no funcionaba. Lo intentó de nuevo. El mismo error. Tras el tercer intento, apareció un mensaje. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Paris se volvió hacia su compañero intentando hablar con calma. ¿Llevas tus tarjetas? Creo que le ha pasado algo a la mía. Paris se puso visiblemente pálida. Creía que lo habías pagado todo. Solo tengo efectivo para pequeños gastos. Garrett apretó los dientes. Por primera vez en todo el día, sintió un verdadero mal presentimiento. Disculpe, se volvió hacia la empleada. Tenemos que solucionar esto. Daremos un paso atrás y nos pondremos en contacto con el banco. Ella asintió con una sonrisa comprensiva y Garrett apartó a Paris lejos de la recepción. ¿Qué demonios está pasando?, siseó. Todas mis tarjetas están bloqueadas. Garrett, yo... Sus palabras fueron interrumpidas por el fuerte pitido del teléfono de Garrett. Era Mike Dawson, su colega y mejor amigo en la empresa. Mike, no es un buen momento. Garrett, ¿dónde estás? La voz de Mike sonaba tensa. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? Estoy en el aeropuerto a punto de irme de vacaciones, pero hay algo mal con mis tarjetas. Mierda, no sabes. Mike exhaló. Garrett, en la oficina del FBI, la agencia está bajo investigación. Fraude, lavado de dinero, cargos por falsificación. Han congelado las cuentas de todos los ejecutivos, incluido tú. Garrett sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué? Debe haber algún error. Yo no he hecho nada. La investigación acaba de empezar, pero es seria, Garrett. Están confiscando documentos, servidores, todo. El viejo Lamont ya está esposado. Garrett se volvió hacia Paris, que permanecía con la cabeza gacha, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Mike, luego te llamo, dijo y desconectó. ¿Lo sabías?, dijo despacio, mirando a Paris. ¿Lo sabías? Ella levantó la vista, y Garrett vio miedo en sus ojos, pero no sorpresa. Lo sabía. Garrett, mira, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Bajó la voz a un susurro al notar que empezaban a prestarle atención. Que la agencia de tu padre está siendo investigada por el FBI, que todas las cuentas están congeladas, que estamos atrapados en el aeropuerto sin dinero y con los billetes cancelados. Me enteré ayer, dijo Paris rápidamente. Mi padre me llamó. Me dijo que había problemas con los estados financieros, que el FBI se estaba interesando por algunas de las transacciones, pero me aseguró que lo arreglaría, que solo había sido un malentendido. ¿Y no consideró oportuno decírmelo? Garrett podía sentir la rabia creciendo en su interior. No quería molestarte, le temblaba la voz. Pensé que nos iríamos, descansaríamos un poco y, para cuando volviéramos, todo estaría resuelto. Garrett sacudió la cabeza, tratando de encontrarle sentido a la situación. Algo no cuadraba. Algo... ¿Ibas a volver?, preguntó de repente. ¿O ese era tu plan? ¿Irte volando, desaparecer mientras tu padre se ocupaba del FBI? Paris dio un paso atrás, y Garrett se dio cuenta de que había dado en el blanco. Garrett, no lo entiendes. Esto es serio. Es muy serio. Han estado falsificando documentos, inflando los precios inmobiliarios, blanqueando dinero a través de empresas fantasma durante años. ¿Ellos? Garrett enfatizó esa palabra. ¿O nosotros? Yo también firmé esos documentos, Paris. Yo también formé parte de esos tratos. Confiaba en tu padre. Tú solo eras un ejecutor, desestimó ella. Firmaste lo que te dieron. Yo, en cambio, vaciló. ¿Tú qué? Garrett la agarró del brazo. ¿Qué has hecho, Paris? Ella apartó la mano y dio otro paso atrás. Lo que tenía que hacer, protegerme. Tengo cuentas que el FBI no conoce,
carteras de criptomonedas anónimas en el extranjero. Planeaba irme contigo y luego decidir qué hacer a continuación. Me utilizaste, dijo Garrett lentamente, dándose cuenta de la magnitud de la traición. Toda nuestra aventura, todos estos meses, solo buscabas una tapadera, una forma de escapar. No solo eso, Paris intentó sonreír, pero no le convenció. Realmente me gustas, Garrett. Podríamos empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Tengo suficiente dinero. Garrett soltó una carcajada, corta y sin alegría. Dejé a mi mujer el día de su operación. Renuncié a mi antigua vida por ti, y tú me has estado utilizando todo este tiempo. No seas tan dramática. Paris puso los ojos en blanco. Tú mismo dijiste que tu matrimonio estaba agotado desde hacía mucho tiempo. Querías seguir adelante, crecer. Conmigo tienes esa oportunidad. Como fugitiva, cómplice de un fraude. Garrett negó con la cabeza. No, gracias. ¿Así que prefieres la cárcel? Paris cruzó los brazos sobre el pecho. Porque ahí es a donde irás si te quedas. Firmaste todos esos documentos, Garrett. Tu nombre está en cientos de tratos que el FBI está investigando ahora mismo. Garrett quiso contestar, pero lo interrumpió la voz de un hombre detrás de él. ¿Garrett Brightwater? ¿Paris Lamontagne? Se dieron la vuelta y vieron a dos hombres con trajes elegantes. Uno de ellos mostraba una placa del FBI. Agente Marcus Coleman, FBI. Y ella es la agente Benson. Necesitamos que venga con nosotros. Garrett sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿De qué se le acusa? Fraude inmobiliario, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, evasión de impuestos, enumeró el agente. La lista continúa. En este momento, nos gustaría evitar una escena. Síganos, por favor. Paris salió corriendo de repente, apartando a los sorprendidos pasajeros. La agente Benson corrió tras ella, y Coleman se quedó con Garrett, que ni siquiera intentó escapar. Se quedó atónito, viendo cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. No empeore las cosas, señor Brightwater, dijo en voz baja el agente Coleman. La cooperación con la investigación contará a su favor. Garrett asintió lentamente. En ese momento vio que la agente Benson alcanzaba a Paris en la salida de la terminal. Ella gritaba y se defendía, atrayendo la atención de todo el aeropuerto. No sabía nada, era mi padre, soy inocente, resonó su voz en el vestíbulo mientras el agente la esposaba. Está mintiendo, dijo Garrett mientras observaba la escena. Lo sabía todo. Sacó el dinero por adelantado. El agente Coleman lo miró detenidamente. Es una acusación grave, señor Brightwater. ¿Está dispuesto a declarar? Garrett pensó en Roxy, que ahora yacía en la mesa de operaciones, en los 10 años que había tirado por la borda por una ilusión, en la traición que él mismo había cometido y en la que le habían perpetrado. Sí, dijo con firmeza, estoy dispuesto a contarle todo lo que sé. El agente asintió y le cogió del codo con educación, pero con firmeza, guiándole hacia la salida. Se formó un espacio a su alrededor, como si los demás pasajeros temieran contagiarse de su angustia. Garrett caminó, encorvado, sintiendo decenas de miradas indiscretas sobre él. Los coches de policía con intermitentes estaban aparcados a la salida de la terminal. A Paris ya la estaban metiendo en uno de ellos, todavía gritando y forcejeando. Cuando vio a Garrett, guardó silencio un momento y luego gritó: «¡Traidor! No eres mejor que yo». Garrett no respondió. Sabía que tenía razón. Había traicionado a Roxy, arruinado su matrimonio, roto su corazón, ¿y todo para qué? Por el sueño de una carrera que se construyó sobre mentiras y crímenes, por una mujer que lo utilizó como tapadera para escapar. Mientras el agente Coleman lo conducía a otro coche, Garrett pensó en la ironía del destino. Por la mañana había sido un exitoso hombre de negocios que volaba hacia unas vacaciones de lujo con una hermosa mujer. Ahora era un detenido que se dirigía a una prisión federal,
acusado de delitos graves, y Roxy, a quien tan cruelmente había abandonado, resultaba ser la única persona de su vida que nunca le había traicionado. Roxy Brightwater estaba tumbada en la mesa de operaciones, mirando fijamente las brillantes luces sobre su cabeza. Había gente con trajes de quirófano verdes, con los rostros ocultos por máscaras. El doctor Elliot estaba de pie junto a ella, sus ojos amables. Lo único que podía distinguir por encima de la máscara irradiaban calma y confianza. «Estamos listos para empezar, señora Brightwater», dijo. «El anestesista le administrará el fármaco y se dormirá. Cuando despierte, todo habrá terminado». Roxy asintió débilmente. Se sentía extraña, aquí sola, sin Garrett, que se suponía que debía estar a su lado. 10 años de matrimonio y la habían abandonado en el peor momento. «Estamos contando». La voz del anestesista vino de algún lugar a un lado. 10, 9, 8. Roxy sintió que los párpados se le hacían pesados y que sus pensamientos se volvían viscosos, borrosos. Lo último que pensó antes de hundirse en la oscuridad. «Me pregunto si habrán llegado al Caribe». Al mismo tiempo, a pocos kilómetros del hospital, Garrett Brightwater estaba sentado en una dura silla de metal en la sala de interrogatorios del edificio federal. Frente a él estaban el agente Coleman y otro hombre que se presentó como el fiscal federal, James Hartley. Sobre la mesa había una carpeta con documentos. «Señor Brightwater», comenzó Hartley, abriendo la carpeta, «la situación es extremadamente grave. Lamont Properties es sospechosa de amplios delitos financieros, entre ellos fraude hipotecario, blanqueo de dinero y delitos fiscales». Garrett se miró las manos juntas sobre la mesa. Le habían quitado las esposas, pero la sensación de rigidez no había desaparecido. «Entiendo», respondió en voz baja. «¿Qué quiere que haga?» El agente Coleman se inclinó hacia adelante. «La verdad, señor Brightwater, usted ocupaba el cargo de subdirector, firmaba documentos, ejecutaba transacciones. ¿Qué sabía de tramas delictivas?» Garrett levantó la cabeza, encontrándose con la mirada del agente. Tartamudeó, dándose cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma a partir de ahora. Sospechaba que no estaba limpio. Comisiones demasiado altas, clientes extraños, tratos que eludían los procedimientos habituales. Pero Lamont siempre decía que eran clientes especiales y negocios estratégicos. «¿Y tú nunca hacías preguntas?» Hartley enarcó una ceja. Garrett sonrió amargamente. «Lo hice. Una vez». Lamont había insinuado que los curiosos no tenían cabida en su compañía. Y yo... sacudió la cabeza. «Valoraba mi carrera. Demasiado. ¿Tanto como para hacer la vista gorda ante evidentes violaciones de la ley?», preguntó Coleman. «Sí», respondió Garrett con sencillez. «Me convencí a mí mismo de que no conocía los detalles, de que solo hacía mi trabajo, que no era asunto mío». Hartley hojeó varias páginas de la carpeta. «¿Y Paris Lamontagne? ¿Cuál era su papel?» Al mencionar a Paris, Garrett sintió que se le apretaban las entrañas. Traición, doble traición. Había traicionado a su esposa por una mujer que lo había utilizado como tapadera. «Paris sabía más de lo que mostraba», dijo. «Estaba al tanto de los planes de su padre, y por lo que me dijo en el aeropuerto, había hecho preparativos para huir. Trasladó el dinero a paraísos fiscales y a través de criptomonedas». Los agentes se miraron. Coleman anotó algo en su cuaderno. «¿Está dispuesta a testificar formalmente contra Paris Lamontagne y su padre?», preguntó Hartley. Garrett cerró los ojos un momento. ¿Qué tenía que perder? La carrera arruinada, el matrimonio destruido por sus propias manos, la reputación pisoteada. «Sí», asintió, «le contaré todo lo que sé». En el quirófano estéril, el doctor Elliot se inclinó sobre la espalda abierta de Roxy. La hernia discal era mayor de lo que mostraban los escáneres.
Ejercía una fuerte presión sobre las raíces nerviosas, lo que explicaba el insoportable dolor que sufría. «Microscopio», ordenó el médico, y la enfermera acercó el complejo aparato. El trabajo era minucioso y requería una precisión absoluta. El más mínimo error podía provocar la parálisis. El doctor Elliot retiró metódicamente la parte dañada del disco, liberando los nervios atrapados. «¿Presión?», preguntó, sin dejar de trabajar. 110/70, estable», respondió el anestesista. Elliot asintió. La operación iba bien, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pensó en Roxy, en lo que había aprendido de su hermana antes de la operación. Que su marido la abandonara en un momento así, era difícil imaginar una traición mayor, pero ahora mismo lo importante era centrarse en recuperarla. Ella podía manejar el resto. Había visto suficientes pacientes para reconocer la fuerza interior de las personas. En la sala de interrogatorios, Garrett siguió declarando. Habló de negocios realizados a través de empresas fantasma, de clientes cuyas identidades se ocultaban tras capas de entidades jurídicas, de comisiones muy superiores a las del mercado. «¿Qué es esto?». Hartley le puso delante un documento con la firma de Garrett. «Un contrato para la venta de una propiedad comercial en Chester. El precio es el doble del de mercado. Su firma». Garrett estudió el documento y suspiró. «Sí, lo firmé». Lamont dijo que el comprador era un cliente especial que tenía prisa por invertir y estaba dispuesto a pagar de más. No hice ninguna pregunta. «¿Por qué te dieron una comisión?», preguntó Coleman. «Sí», admitió Garrett. $20,000, el doble de lo habitual». Hartley hizo una anotación. «Señor Brightwater, ¿se da cuenta de que está admitiendo complicidad en un fraude?». «Lo sé». Garrett se pasó la mano por la cara. «No estoy pidiendo clemencia, solo quiero que esto termine». En la sala de interrogatorios contigua, Paris Lamontagne estaba sentada con la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado estaba su abogado, un hombre mayor de bigotes grises y mirada tenaz. «Mi cliente no testificará sin un acuerdo de cooperación», dijo al agente que dirigía la entrevista. «Señor Burns», dijo cansado el agente, «su cliente está acusado de delitos graves. Tenemos pruebas de su implicación directa en tramas de blanqueo de dinero». «¿Pruebas?». Paris resopló despectivamente. «¿Qué pruebas? Solo trabajaba para la empresa de mi padre, haciendo recados». «¿Y las cuentas en paraísos fiscales?», preguntó el agente. «¿Las carteras de criptomoneda de las que le hablaste a Garrett Brightwater?». La cara de Paris se crispó ligeramente. «No sé a qué se refiere». El señor Brightwater fue más cooperativo. El agente abrió una carpeta de documentos. Entró en detalles sobre su papel en la empresa. Cómo sabía de la investigación y planeó su fuga. «Está mintiendo», exclamó Paris, pero había una nota de pánico en su voz. «Era la mano derecha de mi padre. Firmaba todos los documentos. Yo no sabía nada». Burns puso la mano en el hombro de su clienta, instándola a que se calmara. «Mi cliente insiste en que es inocente. Si tiene cargos concretos, hágalos oficiales. De lo contrario, exigimos que la señorita Lamontagne sea puesta en libertad». El agente sonrió, no cálidamente, sino más bien como un depredador que enseña los dientes. «Tenemos una orden para registrar todas sus instalaciones, señorita Lamontagne, incluidas su casa y su oficina. Estoy seguro de que encontraremos pruebas suficientes. Mientras tanto, permanecerá detenida». El rostro de Paris se contorsionó con una mueca de rabia. «No pueden tratarme así. Mi padre conoce a todo el mundo en esta ciudad. Tenemos contactos». «Tu padre está en la penitenciaría federal de al lado», replicó el agente con calma. «Y, créeme, sus contactos son tan inútiles como tus amenazas». En el quirófano, el doctor Elliot se enderezó, alejándose del microscopio. «Hemos terminado de extirpar la hernia. Ahora vamos a insertar un implante para estabilizar la columna.
La operación llevaba ya 3 horas. Tess esperaba en el pasillo, paseándose nerviosa por delante del quirófano. El teléfono de su bolsillo vibró. Era la tía Marge. «¿Cómo está?», preguntó la anciana en cuanto Tess contestó. «Todavía en el quirófano. El médico dijo que podía tardar hasta 4 horas. Voy para allá. Llegaré dentro de 1 hora». ¿Cómo lo llevaba antes de la operación? Tess suspiró. Mejor de lo que cabría esperar. Ese cabrón de Garrett la dejó, ¿sabes? Justo antes de la operación, por una joven colega. «Dios mío», exclamó Marge. «¿Después de 10 años de matrimonio? ¿Cómo pudo?» Peor aún, la llamó de camino al hospital y le dijo que estaba harto de meterse con ella. ¿Te lo puedes creer? Hubo una pausa. Tess pudo oír la respiración agitada de su tía. «Bueno», dijo por fin Marge, «siempre he dicho que no era digno de ella. Demasiado egoísta, demasiado obsesionado con el brillo exterior. Roxy se merece algo mejor». «Estoy de acuerdo», asintió Tess. «Lo más importante ahora es que la operación sea un éxito. Nosotros nos ocuparemos del resto». «Por supuesto, cariño. Ahora mismo voy». Tess colgó el teléfono y volvió a caminar por el pasillo. A través de la puerta de cristal podía ver el cartel rojo de «Cirugía en curso», encendido sobre la entrada del quirófano. En algún lugar, detrás de aquellas puertas, su hermana luchaba por la salud y por una nueva vida. En el edificio federal, Garrett firmó página tras página de su testimonio. La información que proporcionó resultó valiosa para la investigación. Un mapa de cuentas, nombres de clientes, detalles de esquemas que conocía. «¿Eso es todo, señor Brightwater?», preguntó Hartley, aceptando la última página firmada. «Todo lo que sé», asintió Garrett. «¿Y ahora qué?». El agente Coleman dobló los documentos en una carpeta. «Ahora irás al centro de detención. Mañana habrá una comparecencia formal y el juez decidirá sobre la fianza». «¿Fianza?». Garrett enarcó las cejas. «¿Crees que me dejarán salir bajo fianza? Dada tu cooperación y el hecho de que te hayas entregado, hay una posibilidad». Hartley se encogió de hombros. «Pero yo no contaría con una cantidad baja». Garrett sonrió irónicamente. «De todos modos, no tengo dinero. Todas las cuentas están congeladas, ¿no?». «Muy cierto», asintió Coleman. «Pero quizá tengas amigos o parientes que puedan ayudarte». Garrett se lo pensó un momento. ¿Amigos? Había perdido a casi todos sus verdaderos amigos en los últimos años, sustituyéndolos por contactos de negocios y compañeros de golf. ¿Parientes? Sus padres habían muerto hacía unos años, y no había hablado con su hermano desde la disputa por la herencia. Solo le quedaba Roxy. Roxy, a quien había traicionado y abandonado en el peor momento posible. Roxy, que ahora yacía en la mesa de operaciones, sola y abandonada. A Garrett se le revolvió el estómago de pensarlo. «No», sacudió la cabeza, «no tengo a nadie. En el quirófano, el doctor Elliot estaba terminando los últimos puntos. La operación había sido un éxito. Habían extirpado la hernia discal, liberado los nervios y colocado un implante para estabilizar la columna. Presión arterial estable, pulso normal», informó el anestesista. «Estamos empezando a salir de la anestesia». Elliot asintió, quitándose los guantes. «Buen trabajo, equipo. Me quedaré con la paciente hasta que recupere el conocimiento». En la sala de recuperación, Roxy recuperó lentamente la conciencia. A través de la bruma de la anestesia, oyó voces apagadas y vio figuras borrosas con batas blancas. Lo primero que sintió fue la boca seca y una extraña ligereza en el cuerpo. «¿Roxy?». La voz del doctor Elliot sonaba distante. «La operación ha sido un éxito. ¿Puede oírme?». Intentó asentir, pero su cuerpo no la escuchaba. Finalmente, consiguió susurrar. «Sí, bien». El médico sonrió y su rostro se aclaró por fin. «No intentes moverte. Ahora le pondrán un goteo de anestesia. Durante las primeras 24 horas sentirá algunas molestias, pero es normal». Roxy volvió a cerrar los ojos e intentó concentrarse en lo que sentía. El dolor estaba ahí,
pero era distante, amortiguado por la medicación, y una extraña sensación de liberación, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que llevaba años soportando. Pensó en Garrett, en su traición. Le dolía, pero no tanto como por la mañana. Quizás la anestesia también había atenuado ese dolor, o por fin empezaba a aceptar la realidad. Su matrimonio llevaba mucho tiempo enfermo y los acontecimientos de hoy solo habían puesto fin a la agonía persistente. «Roxy», oyó la voz de Tess y giró la cabeza con cansancio. La enfermera estaba en la puerta de la sala, con la cara radiante de alivio. «El doctor Elliot ha dicho que todo ha ido bien». Se acercó Tess y le cogió la mano con suavidad. «¿Cómo te encuentras?» «Extraña», susurró Roxy, «pero bien, más ligera». Tess sonrió entre lágrimas de alivio. «La tía Marge no tardará en llegar. No te dejaremos atrás». Roxy le apretó la mano débilmente. Los parientes, la verdadera familia, los que siempre están ahí cuando los necesitas de verdad. En el centro de detención, Garrett estaba sentado en la dura litera, mirando fijamente a la pared de hormigón desnudo. La celda era pequeña, apenas unos pasos desde la puerta hasta la pared opuesta. Un retrete de metal, un lavabo, una cama estrecha. Esa era toda la decoración. Pensó en lo rápido que se estaba desmoronando su vida. Esta misma mañana era un exitoso hombre de negocios con una hermosa amante y planes para unas lujosas vacaciones. Ahora era un preso a la espera de juicio, sin dinero, sin apoyo y con la perspectiva de ir a la cárcel. Y, sin embargo, de un modo extraño, se sentía aliviado. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el pesado peso de las mentiras y el fingimiento. Ya no tenía que representar el papel del director adjunto exitoso y seguro de sí mismo. Ya no tenía que fingir que ignoraba los tratos dudosos, firmar documentos con doble fondo, sonreír a la gente que despreciaba. Garrett se recostó en su litera, poniendo las manos detrás de la cabeza. Pensó en Roxy. Se preguntaba si su operación había terminado. ¿Habría recuperado el conocimiento? ¿Quién estaba a su lado ahora, sosteniéndole la mano, diciéndole palabras de aliento? Tess, supongo. Siempre estaba ahí para su hermana, a diferencia de él. ¿Por qué le hizo esto a ella? 10 años de matrimonio y ni siquiera trató de mantener la calma. Simplemente se fue cuando apareció una opción mejor. Como un cobarde. Paris. Pensó que ella lo amaba, que ella no lo veía solo como una herramienta de carrera, sino como un hombre, un socio. Irónicamente, ella lo usaba de la misma manera que él usaba su carrera en Lamont Properties. Un medio para un fin, nada más. En la celda de al lado, alguien empezó a golpear la pared con un ritmo monótono. Garrett hizo una mueca, pero luego se acostumbró. Tenía mucho a lo que acostumbrarse. 203, sonó la voz del guardia detrás de la puerta. Ha venido a verte un abogado. Garrett se sentó en la litera. No había contratado a ningún abogado. ¿Sería un abogado de oficio? La puerta se abrió y un hombre de mediana edad con un traje caro y un maletín de cuero entró en la celda. «Señor Brightwater, me llamo Richard Goldman. Soy abogado especializado en delitos económicos». «Yo no pedí un abogado», Garrett frunció el ceño. «Me contrató el señor Lamont», explicó Goldman, «para defender a todos los empleados investigados». Garrett rió, amargamente, sin rastro de alegría. «¿Lamont? ¿El que nos ha metido a todos aquí? ¿Y crees que voy a aceptar su ayuda?» Goldman se encogió de hombros. «Estás en tu derecho, pero piénselo. Sin un buen abogado, se arriesga a la pena máxima. Con una defensa profesional, dada su cooperación con la investigación, puede aspirar a una condena mínima». Garrett pensó un momento. Por un lado, la ayuda de Lamont parecía otra traición. Por otro, Goldman tenía razón. Sin un abogado, sus posibilidades de clemencia tendían a cero. «Lo pensaré», dijo al fin. «Ahora quiero descansar». Goldman asintió,
Sacó una tarjeta de visita de su maletín y la puso en la litera junto a Garrett. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Mañana hay una vista para la fianza. Puedo representarte. Cuando el abogado se fue, Garrett volvió a tumbarse, mirando al techo. Mañana empezaría una nueva etapa de su vida, la vida de un acusado de fraude. Y en otra parte de la ciudad, Roxy también empezaba una nueva etapa, la vida después de la enfermedad y la traición. Se preguntó si volvería a verla. ¿Querría ella verle? ¿Qué le diría cuando se encontrara con ella? Lo siento, parecía tan patético e insuficiente después de todo lo que había hecho, pero tal vez ese era el punto de partida. Palabras sencillas, una admisión de culpa. No ante el tribunal, sino ante ella, la mujer a la que había traicionado en el momento más difícil de su vida. Garrett cerró los ojos, sintiendo las lágrimas no solicitadas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en años, lloró, no de autocompasión, sino al darse cuenta en lo que se había convertido y lo que había perdido. En la habitación del hospital, Roxy también yacía con los ojos cerrados. Tess estaba sentada a su lado cogiéndole la mano. El efecto de la anestesia estaba desapareciendo y el dolor empeoraba, pero ella seguía sintiéndose extrañamente tranquila. Tess, susurró sin abrir los ojos, ¿crees que podré volver a trabajar, haciendo muñecas? Claro que puedes, dijo Tess con seguridad. El doctor Elliot dijo que tardarás en recuperarte, pero que volverás a vivir una vida plena. Solo necesitas paciencia. Roxy sonrió débilmente. Tengo paciencia. Hago muñecas. Cada una lleva semanas de trabajo meticuloso. Está bien. Tess le acarició el brazo. Estaré a tu lado. Estaremos bien. Roxy asintió, sintiendo que la somnolencia volvía en oleadas. Sí, lo conseguirían. Sin Garrett, sin su traición y su abandono. Tal vez fuera lo mejor empezar de nuevo, volver a ser ella de verdad. Su último pensamiento antes de volver a dormirse fue una extraña certeza. Pasara lo que pasara a continuación, lo peor ya había pasado. Tanto el dolor de su espalda como el de su corazón empezaron a remitir, dejando espacio para algo nuevo, aún no definido pero lleno de posibilidades. La luz del sol entraba a raudales en el taller de Roxy Brightwater, creando manchas doradas en su escritorio. Habían pasado 6 meses desde el día en que su vida se dividió en MIE y después, la operación de columna, la traición de su marido, un nuevo comienzo. Ahora trabajaba en un amplio y luminoso estudio en la planta baja de la casa que había conseguido conservar tras su divorcio. Roxy acercó con cuidado un pincel diminuto a la cara de la muñeca de porcelana. Los movimientos eran precisos, seguros. Los largos meses de fisioterapia le habían devuelto el control de su cuerpo. Ya no sentía dolor al trabajar, solo una ligera tensión ocasional en la parte baja de la espalda tras permanecer sentada mucho tiempo. Ya casi está, susurró, añadiendo el toque final, con un leve rubor en sus mejillas de porcelana. La muñeca era especial, a diferencia de sus trabajos anteriores. Una mujer vestida con un kimono japonés de seda natural, pelo largo y negro y mirada penetrante. Kintsugi era como Roxy la había bautizado, en honor al arte japonés de restaurar la cerámica rota con oro, convirtiendo las grietas en parte de la historia del objeto y haciéndolo aún más valioso. El timbre de la puerta la distrajo de la contemplación de su obra casi terminada. Roxy dejó el pincel a un lado y, estirándose, fue a abrir. Tess estaba en el umbral con las bolsas de la compra. «Te has vuelto a olvidar de comer, ¿verdad?», dijo desde el umbral entrando en la casa. Lo sabía. Roxy sonrió con culpabilidad. Cuando estaba inmersa en su trabajo, a menudo se olvidaba del tiempo y de la comida. «Me habría acordado», replicó, siguiendo a su hermana hasta la cocina. «Casi he terminado, Kintsugi». «Ah, ¿esa muñeca en concreto?». Tess empezó a descargar las bolsas. «¿Puedo verla?». «Aún no está lista.
Tengo que arreglarle el pelo y añadirle algunos detalles. Tess asintió, sacando la compra. No importa, lo veré en la exposición. Por cierto, ¿te has olvidado de que es dentro de 15 días? ¿Cómo podría olvidarlo? Roxy se rió. Es mi primera exposición individual después de todo. Después de todo, se había convertido en su nombre en clave para referirse a la operación, el divorcio y los meses de recuperación. No era necesario entrar en detalles. Ambas se daban cuenta de lo mucho que había cambiado desde aquel día de febrero. Mientras Tess preparaba el almuerzo, Roxy hablaba de los últimos pedidos. Su negocio no solo se había recuperado, sino que estaba en auge. La historia de una fabricante de muñecas que había superado la enfermedad y la traición se había extendido por toda la comunidad de coleccionistas y ahora tenía lista de espera para 6 meses. Toma. Tess le puso delante un plato de pasta aromatizada. Cómetela mientras está caliente, y luego ya me dirás qué decides sobre la oferta de Nueva York. Roxy asintió, cogiendo la comida. Una prestigiosa galería del Soho le había ofrecido una colaboración permanente, puestos, exposiciones, acceso directo a coleccionistas. Significaba una mudanza, un nuevo comienzo, una expansión. Ya casi me he decidido, dijo, masticando el primer bocado. Primero quiero hacer esta exposición y luego dar una respuesta, pero me inclino por decir que sí. Me alegro. Tess se animó. Sabes, yo también estoy pensando en mudarme a Nueva York. Mi agencia va a abrir una sucursal y me han ofrecido un puesto allí. Roxy sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Tess siempre había estado a su lado, de niña, tras la muerte de sus padres durante su divorcio y la rehabilitación. La oportunidad de empezar una nueva vida juntas le parecía lo más adecuado. Podríamos buscar pisos en el mismo barrio, sugirió. Por supuesto, como en la universidad, solo que ahora podíamos permitirnos algo mejor que un dormitorio. Se rieron, recordando la estrecha habitación que habían compartido 15 años atrás. Después de comer, el cartero entregó una pequeña pila de cartas. Roxy las revisó, poniendo los billetes en un montón y las revistas en otro. Al final de la pila había un sobre inusual, beige, sin sello, con la dirección impresa. En la esquina superior ponía Allenwood Federal Correctional Institution. Roxy se quedó paralizada, mirando el sobre. Una carta de Garrett, la primera en 6 meses. ¿Qué contiene?, preguntó Tess, dándose cuenta de su reacción. De Garrett, respondió Roxy en voz baja mostrando el sobre. De la cárcel. ¿Vas a leerlo? Tess parecía preocupada. Roxy dudó. Una parte de ella quería tirar la carta sin abrirla. ¿Para qué remover el pasado, reabrir las heridas que ya habían cicatrizado? Pero otra parte de ella quería cerrar este capítulo. Sí, dijo con firmeza abriendo el sobre. La leeré. La carta estaba escrita con la pulcra letra de Garrett en varias hojas de papel de la cárcel. Querida Roxy, hace tiempo que me pregunto si tengo derecho a escribirte, a molestarte después de todo lo que he hecho. Probablemente no. Pero al menos debo intentar expresar cuánto lamento mis actos. No hay excusa para la forma en que te traté. Abandonarte el día de la operación después de 10 años de matrimonio es imperdonable. Me cegó la ambición, la vanidad, la ilusión del éxito. Perseguí falsos brillos, traicionando a la única persona que siempre estuvo a mi lado, que me apoyó y me amó sinceramente. Probablemente sepas lo que pasó en el aeropuerto. Tal vez viste las noticias sobre el colapso de Lamont Properties y los arrestos. Me cayeron 5 años por cómplice de fraude. Podría haber sido peor. Me dieron crédito por cooperar y no tener condenas previas. Paris y su padre recibieron 10 años cada uno, pero no escribo sobre eso. La cárcel da mucho tiempo para reflexionar, y por fin vi en qué clase de persona me había convertido. Egoísta, calculador, insensible. Había olvidado lo que es realmente importante en la vida. Había olvidado cómo apreciar el presente. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Vermont?
Una casita junto al lago, paseos en barco, noches junto a la chimenea. Estabas empezando a hacer muñecas entonces, y yo admiraba tu talento, tu visión. ¿Qué le pasó a ese hombre que amaba los placeres sencillos y estaba orgulloso de su talentosa esposa? Se perdió en la búsqueda del estatus, la ilusión del éxito. Vendió su alma por la posición y el reconocimiento de personas que resultaron ser criminales. No pido perdón. Sé que no lo merezco. No pido una segunda oportunidad. Tales traiciones son imperdonables. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de la magnitud de mi error. Y sinceramente te deseo felicidad, sea cual sea tu camino. Eres noticia por tu próxima exposición. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a estarlo. Siempre has sido más fuerte y más talentoso que yo. Con respeto y remordimiento, Garrett. Roxy dejó la carta sobre la mesa, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ni rabia, ni dolor, solo una tranquila aceptación de que ese capítulo de su vida había terminado. ¿Qué está escribiendo?, preguntó Tess con cautela. Roxy le entregó la carta. Se disculpa. Parecía sincero. Mientras Tess leía, Roxy miraba por la ventana su jardín, que había florecido a principios de verano. Había hecho muchos cambios en la casa desde el divorcio. Trasladó el taller a la planta baja, redecoró el dormitorio, actualizó el jardín. Creó un espacio que reflejaba su nueva vida. ¿Vas a contestar?, preguntó Tess, que había terminado de leer. Roxy negó con la cabeza. No. ¿Qué puedo decir? ¿Gracias por disculparte? ¿Te he perdonado? En realidad no es así. Yo solo seguir adelante, sin ira, sin resentimiento, pero también sin él. Tess asintió, apretándole la mano con comprensión. Has cambiado, ¿sabes? Más fuerte, más segura de ti misma. La cirugía, el divorcio y la rehabilitación son grandes maestros, contestó Roxy con una leve sonrisa. Muchas cosas se aclaran cuando pasas por algo así. Volvieron a hablar del traslado a Nueva York, de los planes para el futuro, de la próxima exposición. La carta de Garrett permaneció sobre la mesa, una parte importante pero completada de la historia. Por la tarde, cuando Tess se marchó, Roxy volvió al taller. La muñeca Kintsugi esperaba los últimos retoques. La tomó suavemente entre sus manos, estudiando cada detalle. La delicada cara de porcelana de rasgos finos, los ojos atentos, el intrincado kimono bordado a mano. La peculiaridad de esta muñeca era una grieta apenas visible en la cara, cuidadosamente manso con pintura dorada, una referencia a la técnica japonesa del kintsugi. No se trataba de ocultar el daño, sino de convertirlo en parte de la historia, de la belleza. Roxy fijó cuidadosamente los últimos mechones de pelo y añadió un pequeño abanico al brazo de la muñeca. Luego dio un paso atrás, admirando el resultado. La idea de crear esta muñeca se le había ocurrido durante la rehabilitación, cuando había leído sobre la filosofía japonesa del wabi-sabi, aceptar la imperfección como parte de la belleza. El kintsugi se convirtió en la encarnación de su propio camino. Las grietas no se ocultan, sino que se convierten en líneas doradas, haciendo el objeto aún más precioso y único. Roxy colocó con cuidado la muñeca en la estantería donde ya se encontraban otras obras preparadas para la exposición. Cada una de ellas reflejaba parte de su nueva visión, su transformación a lo largo de los meses. Sonó el teléfono y en la pantalla apareció el nombre de Daniel Royce, el propietario de la galería donde se iba a celebrar la exposición. «Roxy, buenas noches», su voz sonaba entusiasmada. «Espero no llamar demasiado tarde». «No, en absoluto. Estoy terminando la última muñeca para la colección». «¡Qué bien! Tengo noticias emocionantes. La revista Modern Art quiere hacer un reportaje sobre tu exposición, una entrevista completa, una sesión de fotos de su trabajo. Es una gran oportunidad». Roxy sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. «Es maravilloso, Daniel. ¿Cuándo quieren reunirse?» «A principios de la semana que viene, si te viene bien». Además, hizo una pausa,
Ha venido un coleccionista muy serio de Japón. Ha visto las fotos preliminares de tu kintsugi y se ha enamorado literalmente. Ofrece el doble del precio de venta siempre que pueda recogerlo justo después de la exposición. ¿De Japón? Roxy miró la muñeca, creada con tanta atención a la estética japonesa. Es simbólica. ¿Qué te parece? ¿Reunirnos con la prensa la semana que viene? Por supuesto. Y dile al coleccionista que aceptaré su oferta. Creo que Kintsugi encontrará un buen hogar. Terminada la conversación, Roxy se acercó a la ventana. El sol del atardecer coloreaba el jardín con tonos dorados. El taller daba al pequeño estanque que había instalado en primavera con nenúfares y piedras decorativas. Un rincón de tranquilidad y reflexión. Pensó en la carta de Garrett, en la próxima exposición, en un posible traslado a Nueva York. La vida no solo había vuelto a la normalidad, era más rica, más plena, más interesante. Roxy estaba creando no solo muñecas, sino una nueva versión de sí misma, una que conservaba todas las partes importantes del pasado, pero que no estaba constreñida por él. Sonó el timbre. Roxy se sorprendió. Era bastante tarde para las visitas. ¿Quizá Tess había olvidado algo? En el umbral estaba Marcus Reed, un coleccionista de Boston, uno de sus primeros clientes serios, un hombre alto y elegante de unos 50 años, de mirada atenta y leves canas en las sienes. ¿Marcus?, se preguntó Roxy. ¿Qué hace usted aquí? Siento la visita inesperada, sonrió. Estaba de paso por Filadelfia y pensé que tal vez me dejarías ver algunas de tus nuevas obras. Daniel mencionó que tu colección está casi completa. Roxy dudó solo un momento. Marcus era algo más que un cliente. Con los años se había convertido en un amigo que apoyaba su arte incluso en los momentos más difíciles. Por supuesto, pasa. Dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. ¿Té? ¿Café? Té estaría bien, gracias. Mientras Roxy preparaba el té en la cocina, Marcus entró en el taller con su permiso. Podía oír sus exclamaciones de admiración al contemplar el nuevo trabajo. «Roxy, es maravilloso», exclamó cuando ella entró con una bandeja. «Te has superado a ti misma. Sobre todo señaló a Kintsugi. La profundidad de la imagen, la filosofía, la ejecución, increíble». «Gracias», sonrió, dejando las tazas en la mesita junto a la ventana. Era un trabajo especial. Bebieron té, hablando de la próxima exposición, de las tendencias en el mundo del arte y de los planes para el futuro. Marcus habló de su reciente viaje a Japón, donde había estudiado técnicas tradicionales de fabricación de muñecas. «¿Sabes?», dijo, mirándola por encima de la taza. «Hace tiempo que quería preguntarte. ¿Has pensado en enseñar? ¿Compartir tus habilidades?» Roxy enarcó las cejas, sorprendida. ¿Enseñar? La verdad es que no lo había pensado. La Escuela de Arte de Nueva York tiene un departamento de escultura en miniatura y muñecas tradicionales. Buscan maestros para dar clases magistrales. Te mencioné y el director se mostró muy interesado. ¿Me mencionaste? ¿Por qué? Marcus se avergonzó un poco. Espero no haber sido demasiado entrometido. Es solo que te veo no solo como un artesano de talento, sino también como un profesor potencialmente excelente. Tienes profundidad de entendimiento, filosofía, habilidad técnica y la sabiduría humana que es tan importante para la enseñanza, reflexionó Roxy. Enseñar nunca había estado en sus planes, pero la idea de impartir conocimientos, inspirar a aspirantes a maestros, tenía algo de atractivo. «Me lo pensaré», dijo, «sobre todo si me mudo a Nueva York. Acabo de recibir una oferta de una galería del Soho. Es maravilloso». Marcus estaba realmente contento. «Tu talento merece un público más amplio». Cuando se marchó, Roxy permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando el jardín del atardecer. El día había traído muchas noticias, muchas oportunidades. La carta de Garrett parecía poner fin al pasado,
dejando más espacio para el futuro. Volvió al taller y retomó Kintsugi. La muñeca con la grieta convertida en una línea dorada era más que una obra de arte, era un manifiesto, una declaración de un nuevo enfoque de la vida. Roxy pasó suavemente el dedo por la línea dorada de la cara de la muñeca. 6 meses atrás había estado tumbada en la mesa de operaciones, traicionada, sola, con un futuro incierto. Hoy estaba en su propio taller, rodeada de los frutos de su trabajo y su talento, con una visión clara del camino a seguir. Las grietas no habían desaparecido, se habían vuelto doradas. El dolor se había convertido en sabiduría, la traición en libertad, la soledad en independencia. Roxy sonrió y devolvió la muñeca a la estantería. Mañana iba a ser un nuevo día, lleno de trabajo, planes y posibilidades. Estaba preparada, curada, pero no olvidada, restaurada, pero cambiada, con cicatrices que se habían convertido en parte de su belleza. Kintsugi, el arte de encontrar la belleza en la imperfección, el arte de las grietas doradas, el arte de la curación que no borra el pasado, sino que lo transforma, haciéndolo más fuerte y profundo, un arte que Roxy Brightwater poseía ahora a la perfección.